El día de hoy quiero hablar de un tema que creo que va a ser muy importante para el desarrollo de la historia de One Piece: el magnetismo. Gran parte de las islas de la Gran Línea tienen un campo magnético propio, y por lo tanto imposibilitan el uso de las brújulas. En vez de eso, los navegantes tienen que usar un logpost, que registra los campos magnéticos y hace posible el avanzar en este peligroso mar, si bien de forma muy limitada, pues una tripulación siguiendo su logpost solamente puede avanzar hacia donde la aguja dicta, o las agujas en el caso del logpost triple del Nuevo Mundo, y esto siempre nos llevará a una isla desconocida más adelante. ¿Por qué las islas de la Gran Línea y no las del resto del mundo tienen campo magnético propio? ¿Es eso posible siquiera? Para responder a estas preguntas es necesario aprender un poco sobre magnetismo. Cuando me puse a indagar sobre este tema me di cuenta de algo fascinante. Es posible que el magnetismo de la Gran Línea sea una pista de que en el mundo de One Piece, en el pasado distante, hubo un enorme cataclismo. Y no solo eso, gracias a esta pista podemos predecir con cierta seguridad qué clase de cataclismo fue. Para este video no voy a hablar de información que no haya salido en el anime, así que todos pueden continuar sin problema. Primero que nada, vamos a dejar en claro un concepto simple. A todo objeto que sea capaz de producir un campo magnético se le conoce como un imán. Seguramente relacionarás esta palabra con la típica figura de herradura, y sí, ese es precisamente un tipo de imán. Otro imán que conocerás muy bien es nuestro planeta, la Tierra. Otro imán que seguramente conoces son los electrones, esas partículas fundamentales que tienen carga negativa y son parte de los átomos. Todos estos son objetos muy diferentes y todos ellos poseen un campo magnético. Los objetos con campos magnéticos pueden ser de diversos tipos. Primero hablemos de los electroimanes. En la naturaleza, cuando tenemos cargas eléctricas en movimiento, hay un campo magnético asociado a ellas. La íntima relación entre los campos eléctricos y magnéticos es lo que llevó al descubrimiento que son parte de una misma fuerza fundamental, la fuerza electromagnética. Un electroimán se produce usando este principio, a través de una corriente eléctrica en movimiento. Típicamente lo que se hace es enrollar un cable en un cilindro de algún metal como el hierro, y se hace pasar una corriente eléctrica por este cable, generando así un campo magnético debido al movimiento de una corriente eléctrica. Los electroimanes no son permanentes. Tan pronto se suspenda el flujo de la corriente, se pierde la propiedad magnética. El planeta Tierra es un electroimán. El campo magnético de nuestro planeta es debido a que el movimiento del metal fundido en su centro genera una corriente eléctrica en movimiento, responsable de que nuestro planeta tenga un polo norte y sur magnéticos, lo que hace que podamos usar una brújula que siempre se va a orientar con respecto a este campo magnético natural. El planeta de One Piece es igual, también tiene un campo magnético, y eso lo sabemos, pues fuera de la Gran Línea la brújula se puede usar del mismo modo al que estamos acostumbrados en el mundo real. ¿Son las islas de la Gran Línea en One Piece electroimanes, así como la Tierra? No lo sé. Yo creo que no, por dos razones principales. Una es porque tendríamos que tener alguna fuente de corriente eléctrica que estuviera en movimiento todo el tiempo. Este no parece ser el caso. Y vamos, en el mundo de One Piece no sería imposible que cada isla tuviera un núcleo de metal girando adentro de ella, pero es una explicación bastante rebuscada. Además, Crocus nos explicó en el capítulo 105 del manga el origen del magnetismo de las islas. Él dice: existe una anomalía geomagnética a lo largo de la Gran Línea, dado que muchas islas aquí son ricas en varios minerales. Esto hace que podamos ver que el magnetismo de las islas no se debe a un efecto de electroimán, sino más bien a otro fenómeno diferente: el ferromagnetismo. Ferromagnetismo es una propiedad de ciertos metales de magnetizarse, y en algunos casos estos materiales pueden hacerlo de forma permanente, dando origen a lo que se le llama un imán permanente. Se pueden crear imanes permanentes sometiendo a materiales de este tipo a un campo magnético, aunque también existen imanes que se han formado por procesos naturales. El más conocido es la magnetita o piedra de imán. Es un mineral de hierro que se puede encontrar en la naturaleza y constituye un imán permanente natural.
Es muy interesante porque el proceso por el que este material adquirió su campo magnético en primer lugar no es completamente claro. El campo magnético del planeta es muy débil como para ser el responsable, y la teoría más aceptada en cambio es que la magnetita adquiere su magnetismo durante tormentas eléctricas, en donde la energía de los relámpagos es la responsable de proporcionar la corriente necesaria para formar estos imanes permanentes. Una evidencia que apoya esta idea es que la piedra de imán se encuentra en mayor medida en la superficie de la Tierra y no en el subsuelo, donde la corriente de los relámpagos no llega con tanta intensidad. Crocus nos dijo que las islas de la Gran Línea deben su magnetismo a los minerales que las conforman. Eso quiere decir que probablemente estas islas tienen magnetita o quizá algunos otros metales y aleaciones ficticias únicas del mundo de One Piece que tengan propiedades ferromagnéticas. Esa, a mi parecer, es la explicación más viable del fenómeno, pero eso aún no contesta del todo cómo es que solo las islas de la Gran Línea, y de hecho, no todas ellas, están magnetizadas. Si nos vamos por la teoría del mundo real, de que la piedra imán obtuvo su magnetismo de la acción de los relámpagos, entonces en One Piece puede que suceda algo similar. En la Gran Línea el clima es muy cambiante y es posible que las tormentas eléctricas sean bastante más frecuentes y más potentes que en el resto del mundo. Además hay que considerar que la concentración de magnetita sería mucho mayor en esta región que en otras partes. No sé ustedes, pero a mí me parece mucha coincidencia que precisamente ambas características se den en la misma zona del planeta. Una zona bastante grande que le da toda la vuelta al mundo. Hay otra opción, una que me parece interesante para analizar, y esa es que las islas obtuvieron su campo magnético en el pasado, producto de una intensa actividad eléctrica, pero no de ocurrencia natural, sino artificial. Además, que la gran concentración de minerales en estas islas podría ser también algo que resultó de algún fenómeno artificial. Y todo esto podría estar relacionado al reino antiguo. Verán, en primer lugar, la gran presencia de metales ferromagnéticos en las islas de la Gran Línea podría deberse a un pasado tecnológico del mundo. Antes del siglo vacío, es posible que muchas civilizaciones de la Gran Línea comenzaran una era tecnológica en la que se usaban metales para fabricar maquinaria e infraestructura diversa. En la actualidad todos estos metales podrían haber quedado enterrados, y eso explicaría por qué las islas son ricas en minerales, pero solamente en la Gran Línea. Aunque se nos ha dicho que el reino antiguo era el más avanzado en cuanto a tecnología, nunca se ha descartado que en el pasado de One Piece haya más naciones con invenciones más avanzadas que las vistas en el presente de la historia. Si bien el reino antiguo tenía una fuente de energía que desafiaba lo que es posible y lo que no, puede que otros países ya pudieran aprovechar la energía del carbón, los combustibles fósiles o incluso la energía solar. Fuentes mucho menos poderosas y avanzadas que la misteriosa energía del reino antiguo, pero que en el presente realmente no se usan con frecuencia en su mayoría, porque no existe la ciencia y la tecnología como para hacerlo. Entonces, es posible que en el subsuelo de muchas islas de la Gran Línea haya enterrados muchos materiales, chatarra y ruinas que revelan un pasado mucho más avanzado que el actual. Aunque no tendría una explicación del por qué estas ciudades avanzadas nada más se formaron en la Gran Línea, si asumimos que sucedió así, ya tenemos una propuesta sólida del porqué de la riqueza de minerales en esas islas. Nos falta el componente restante, los relámpagos. Ahora sabemos que el gobierno tiene un arma muy poderosa, capaz de erradicar una isla con un solo ataque y que se utilizó para destruir el reino de Lulusia. Si bien no fue precisamente electricidad, sí vimos el uso de rayos concentrados de energía. Quizá en el pasado de One Piece había más armas de este tipo, con diferentes grados de poder destructivo que fueron usadas en una gran guerra. El uso desmedido de estas armas pudo haber traído muchas consecuencias nefastas para el planeta, pero un pequeño efecto secundario pudo haber sido la magnetización de los minerales en muchas de las islas que fueron objeto de estos ataques. Claro, tendríamos que considerar que las islas sobrevivieron y no son un agujero en el mar. Como dije antes, una explicación alternativa sería simplemente que todo es de forma natural, que en las islas de la Gran Línea la magnetita es abundante, y que en la Gran Línea también es más frecuente ver tormentas eléctricas intensas. Aunque puedo pensar que lo de la magnetita sí sea algo natural,
Lo de las tormentas no me convence tanto, pues hay islas de primavera, verano, otoño e invierno. Cada región tiene su propio clima y hay islas que son bastante estables y no presentan tormentas y aún así tienen un campo magnético propio, como en el caso de la isla Sandy, hogar del reino de Arabasta. Así que les propongo esta idea, de que el magnetismo de las islas de la Gran Línea se debe al uso indiscriminado de armas de gran poder del pasado, quizá durante el siglo vacío o incluso antes. Escríbeme en los comentarios qué opinas al respecto, dale like a este video si te gustó y no olvides suscribirte al canal para más videos de ciencia y One Piece.